Parte 3. La solución. El orden natural como camino de restauración. Capítulo 13. El orden natural. La arquitectura de la armonía sin coerción. Mientras las sociedades contemporáneas se desgastan dentro del laberinto de la coerción institucionalizada, existe un orden alternativo que ha operado en silencio a lo largo de milenios, el orden natural. No es una utopía, ni un proyecto ideológico, ni un anhelo romántico, sino la descripción de lo que sucede cuando los seres humanos se relacionan siguiendo la ley. Cada ser vivo tiene derecho a realizar cualquier acción que no requiera iniciar daño contra la vida, la seguridad, la propiedad, la voluntad o la verdad de otro ser vivo. El orden natural es, en términos simples, la expresión social de la ley. Allí donde no se inicia daño, la cooperación puede florecer sin necesidad de policías, tribunales, políticos ni burocracias que pretendan administrar la convivencia. A diferencia del sistema coercitivo, que necesita ser sostenido permanentemente con amenaza, miedo y castigo, el orden natural se autorregula a través de consecuencias naturales. Se autocorrige cuando alguien viola la confianza. Se autoperpetúa porque resulta funcional para la vida y la cooperación. Este capítulo explora la mecánica invisible de cómo los seres humanos pueden organizar sus relaciones de manera productiva sin recurrir a la fuerza iniciada desde arriba. No como ideal abstracto, sino como conjunto de principios operativos que funcionan con independencia de ideologías, culturas o regímenes políticos. La transición desde el sistema coercitivo hacia el orden natural no requiere una revolución sangrienta. Requiere algo más profundo y más difícil: comprender con claridad estos principios y empezar a aplicarlos en la propia vida, en la familia, en los vínculos, en los intercambios, en las comunidades concretas. No iniciar daño, el principio fundamental de la no agresión. La lógica primordial. El punto de partida del orden natural es radicalmente simple y, por ello mismo, profundamente exigente: nadie tiene derecho a iniciar daño contra otro ser vivo. Esta afirmación no nace de una preferencia ética, de un acuerdo social ni de un mandato religioso externo. Surge como una deducción directa de la propia estructura de la cooperación humana y de la lógica misma de la convivencia consciente. Allí donde alguien inicia daño, algo esencial se fractura. La confianza deja de ser posible, los incentivos a cooperar se disuelven y se inaugura una lógica distinta, una lógica en la que la violencia deja de ser una excepción trágica para convertirse en método. Desde ese instante, la relación ya no se rige por reciprocidad, sino por defensa, y no por creación, sino por contención del daño. Iniciar daño no es solo afectar al otro. Es una declaración ontológica sobre cómo se concibe la realidad. Cuando yo inicio daño contra ti para obtener algo, estoy afirmando implícitamente que la agresión es un medio legítimo para alcanzar fines. Con ese solo acto, renuncio a cualquier pretensión coherente de protección frente a la agresión ajena. Si la violencia es válida cuando me beneficia, no existe fundamento alguno para negarla cuando se vuelve contra mí. El principio que invoco para justificar mi acto se convierte, de inmediato, en el principio que autoriza mi propia vulnerabilidad. Por eso, el daño iniciado no es un hecho aislado. Es una grieta lógica que se expande. Una vez abierta, no hay argumento racional que permita cerrarla selectivamente. La agresión, al ser introducida, deja de obedecer a límites morales estables y comienza a operar como lenguaje predominante. Allí donde esto ocurre, la cooperación deja de ser posible y solo queda la administración del conflicto. Las sociedades que se aproximan al principio de no agresión no lo hacen por idealismo ingenuo, sino por comprensión profunda. Entienden que la cooperación solo puede florecer cuando cada participante actúa con una expectativa razonable de no ser atacado sin provocación. Esa expectativa no es una garantía absoluta, pero sí un suelo común desde el cual es posible crear, intercambiar, innovar y convivir sin vivir en permanente estado de alerta. El orden natural no exige que todos sean virtuosos, ni presupone la ausencia de conflicto. Lo único que requiere es que el conflicto no sea resuelto mediante la iniciación del daño. Allí donde este principio se respeta, incluso de manera imperfecta, emerge un ecosistema relacional donde la fuerza pierde centralidad y la inteligencia colectiva puede desplegarse. No iniciar daño no es, por tanto, una consigna moral ni una utopía política. Es la condición mínima para que la vida consciente pueda organizarse sin autodestruirse. Allí donde se viola,
el orden se vuelve artificial, frágil y violento. Allí donde se honra, el orden emerge sin necesidad de imposición, porque nadie necesita ser forzado a cooperar cuando sabe que no será agredido por hacerlo. Este es el umbral del orden natural. Todo lo demás, propiedad, reciprocidad, justicia, cooperación, libertad, solo puede sostenerse si este principio permanece intacto. Sin él, no hay arquitectura posible. Con él, el orden no necesita ser impuesto, simplemente aparece. Como opera sin necesidad de coerción externa. El principio de no iniciar daño no se sostiene, en el orden natural, por miedo a una sanción externa ni por obediencia a una norma escrita. Se sostiene porque violarlo desencadena consecuencias inmediatas, reales y acumulativas que afectan directamente la vida del agresor. No son castigos diseñados por una autoridad, son reconfiguraciones inevitables del tejido relacional en el que toda vida humana está inmersa. Cuando alguien inicia daño, lo primero que se quiebra es la relación con la víctima. La confianza desaparece de manera casi instantánea. El vínculo deja de ser un espacio de intercambio voluntario y se transforma en un territorio de riesgo. Allí donde antes había apertura, aparece cautela, y donde había cooperación, surge defensa. No porque alguien lo ordene, sino porque la experiencia ha revelado que el otro ya no es confiable. Esa fractura no permanece aislada. El daño se propaga hacia la red humana más amplia. La reputación del agresor se modifica, no por chisme ni por condena moral colectiva, sino por un mecanismo elemental de autoprotección. Terceros ajustan su trato, reducen su exposición, exigen mayores garantías o simplemente se retiran. La comunidad no castiga, se reorganiza. No acusa, recuerda. Y esa memoria viva condiciona el acceso futuro a relaciones, oportunidades y cooperación. Con el tiempo, el agresor comienza a experimentar un fenómeno más profundo, la pérdida de acceso a la cooperación. Las redes humanas, económicas, afectivas, creativas, funcionan sobre la base de la confianza. Cuando ésta se erosiona, el individuo queda parcial o totalmente excluido de circuitos que hacen posible una vida rica y expansiva. No se trata de un destierro formal, sino de un cierre progresivo de puertas que antes estaban abiertas de manera natural. A esto se suma un plano que ninguna ley humana puede regular ni eliminar, el costo interno. La culpa, cuando existe discernimiento, no necesita ser inducida y emerge sola. El miedo a represalias, la ansiedad frente a consecuencias futuras, la tensión constante de saberse observado o recordado, generan una carga psicológica que acompaña al agresor incluso en ausencia de sanción externa. La ley humana puede suspender penas, no puede silenciar la conciencia ni borrar la memoria relacional. En los sistemas coercitivos, la prohibición de la agresión se formula como un código escrito que requiere vigilancia, policía y castigo para sostenerse. En el orden natural, en cambio, la no agresión no es un mandato, es una conclusión práctica. La experiencia demuestra, una y otra vez, que la agresión es una pésima estrategia de vida. Destruye puentes, multiplica enemigos, empobrece las relaciones y reduce, de forma tangible, la calidad de la propia existencia. Por eso, el principio de no iniciar daño no necesita ser impuesto. Se sostiene por su propia lógica. No porque alguien lo haga cumplir, sino porque la realidad misma revela, con precisión implacable, que violarlo conduce a aislamiento, fricción y pérdida. Allí donde la consecuencia no es desviada ni amortiguada artificialmente, la vida enseña sin violencia. Y esa enseñanza, cuando es comprendida, vuelve innecesaria toda amenaza externa. Manifestaciones prácticas. Este principio no permanece en el plano abstracto. Se encarna de manera inmediata en actitudes concretas que configuran la vida cotidiana cuando la conciencia deja de resistir al orden natural. El respeto por la propiedad ajena surge como una consecuencia directa de comprender el daño. No tomar, no usar ni destruir aquello que pertenece a otro sin su consentimiento no es una virtud impuesta, sino el reconocimiento práctico de que la apropiación ilegítima rompe vínculos y erosiona la cooperación. Allí donde la propiedad derivada del esfuerzo es respetada, las relaciones se vuelven previsibles, estables y fértiles. De la misma comprensión nace la transparencia en el intercambio. Engañar para obtener ventaja deja de parecer astucia y se revela como una forma torpe de autoboicot. El engaño puede producir un beneficio inmediato,
pero introduce una fractura silenciosa que tarde o temprano se manifiesta en pérdida de reputación, cierre de oportunidades y aislamiento progresivo. La honestidad, en cambio, no necesita ser celebrada moralmente, se valida sola porque sostiene relaciones duraderas y abre espacios de cooperación genuina. La resolución de conflictos también se transforma. En lugar de buscar vencedores y vencidos, emerge de forma natural la búsqueda de soluciones donde todas las partes puedan preservar su dignidad. No por idealismo, sino porque la experiencia demuestra que toda victoria, que humilla o somete al otro, siembra resentimiento y prepara el próximo conflicto. La lógica ganar-ganar no es un eslogan ético, sino una estrategia de estabilidad relacional en un entorno de reciprocidad voluntaria. Finalmente, este principio se expresa como tolerancia real ante la diferencia. Cuando se comprende que iniciar daño es la única frontera legítima, desaparece la necesidad de controlar cómo viven los demás. Cada individuo puede elegir su modo de vida, sus creencias y sus prácticas, mientras no viole la vida, la voluntad, la propiedad o la verdad ajenas. La diversidad deja de ser una amenaza y se convierte en una expresión natural de la libertad humana dentro de un marco común de no agresión. Así, el principio fundamental del orden natural no se traduce en obediencia a normas externas, sino en una forma de estar en el mundo. Una forma en la que el respeto, la honestidad, la cooperación y la tolerancia no se predican, emergen inevitablemente cuando la conciencia reconoce que dañar al otro es, en última instancia, dañarse a sí misma. La regla de oro como expresión ancestral del orden natural. Aunque el sistema coercitivo moderno pretende presentarse como el origen y garante exclusivo del orden, la humanidad ha intuido la lógica del orden natural desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de códigos, tribunales o aparatos de control, los seres humanos ya habían reconocido, por experiencia directa, que ciertas formas de actuar generan armonía y otras, inevitablemente, generan conflicto. Una de las expresiones más claras y universales de esta comprensión se encuentra condensada en la llamada regla de oro, formulada en la tradición cristiana como, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Esta frase no es un mandato moral externo ni un llamado al sacrificio personal en nombre de una virtud abstracta. Tampoco es una invitación a la sumisión ni a la renuncia del propio interés. Es, en esencia, una descripción precisa de la estructura relacional de la realidad cuando existe conciencia. Lo que revela es que todo acto que inicia daño rompe una simetría fundamental. Quien agrede reclama para sí un permiso que no estaría dispuesto a conceder al otro. La regla de oro no apela a la obediencia, sino a la comprensión. Invita a reconocer que iniciar daño es incoherente incluso desde una perspectiva estrictamente racional. Al dañar, el individuo introduce una lógica que legitima su propia vulnerabilidad futura. Declara válido un principio que, inevitablemente, podrá ser utilizado en su contra. No es una transgresión moral, en sentido religioso, o es una mala apuesta existencial dentro de un sistema de relaciones interdependientes. Por eso esta regla aparece, con variaciones mínimas, en prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad. No surge de una revelación dogmática, sino de la observación repetida de cómo funcionan las relaciones humanas cuando no son distorsionadas por la ilusión de impunidad. Allí donde se respeta este principio, la cooperación florece sin necesidad de vigilancia. Allí donde se lo viola, el conflicto se multiplica sin necesidad de explicación adicional. La regla de oro es, así, una formulación ancestral del principio de no iniciar daño. No promete recompensas ni amenaza castigos. Simplemente señala la correspondencia inevitable entre lo que uno hace y el tipo de mundo relacional que construye a su alrededor. En ese sentido, no pertenece al ámbito de la ley humana, sino al de la ley. Describe cómo opera la realidad cuando la conciencia reconoce que el otro no es un objeto a utilizar, sino un nodo vivo dentro del mismo orden que uno habita. Leída de este modo, la regla de oro deja de ser un consejo ético y se revela como lo que siempre fue, una síntesis clara, accesible y profundamente realista del orden natural en acción. No es un mandamiento impuesto, es una simetría lógica. La regla de oro no funciona como un mandamiento que deba ser obedecido por temor al castigo ni por lealtad a una autoridad religiosa. No exige fe, ni sumisión, ni adhesión moral. Opera porque describe una simetría elemental de la realidad relacional, la coherencia entre lo que uno reclama para sí y lo que está dispuesto a conceder a otros. Cuando un individuo se arroga el derecho de iniciar daño,
de tomar, imponer, engañar o violentar, está afirmando, de hecho, que ese tipo de acción es legítima como medio para obtener fines. En ese mismo acto, pierde toda base racional para exigir que otros no actúen del mismo modo hacia él. La contradicción no es ética, es lógica. No se trata de lo que debería ser, sino de lo que ya es. La regla de oro no ordena comportamientos desde afuera. Revela una estructura de reciprocidad que ya está operando. Muestra que toda agresión introduce una asimetría insostenible, querer protección sin ofrecerla, reclamar respeto sin practicarlo, exigir límites que uno mismo se permite cruzar. Esa asimetría no puede mantenerse indefinidamente porque la realidad relacional tiende a restablecer coherencia. Por eso este principio no necesita ser impuesto. No depende de vigilancia ni de sanción. Se sostiene por la simple imposibilidad de vivir de manera estable en contradicción con él. La regla de oro no moraliza, expone. No amenaza, refleja. Es el espejo lógico que muestra que la agresión, además de destructiva, es internamente incoherente. En el orden natural, no se cumple la regla de oro, se la comprende. Y una vez comprendida, deja de ser una regla para convertirse en una evidencia. Es la base de toda cooperación humana. Toda forma de cooperación humana, desde el intercambio más simple hasta las redes sociales más complejas, descansa sobre una expectativa silenciosa pero decisiva. Antes de cualquier contrato, palabra o gesto, existe una presuposición tácita, que no seré agredido sin provocación, que aquello que considero mío no será tomado por la fuerza, que mis decisiones serán respetadas como expresión legítima de mi voluntad, y que mi integridad no será utilizada como instrumento para fines ajenos. Esta expectativa no suele formularse explícitamente porque es anterior a toda organización consciente. Es el suelo invisible sobre el que se edifica cualquier vínculo voluntario. Cuando dos personas intercambian bienes, afecto, trabajo o conocimiento, no lo hacen porque una norma escrita las obligue, sino porque confían en que la otra no romperá unilateralmente ese pacto implícito de no agresión. En el momento en que esa expectativa se quiebra, la cooperación se vuelve imposible. El diálogo se reemplaza por la defensa, el intercambio por la sospecha, la creatividad por la cautela. No hace falta violencia abierta, basta con la posibilidad creíble de daño para que la relación deje de ser voluntaria y se transforme en una relación de riesgo. Allí donde surge el miedo, la cooperación se retira. Por eso el principio de no iniciar daño no es una virtud opcional ni un ideal moral elevado. Es una condición estructural. Sin él, no hay comercio genuino, no hay comunidad estable, no hay convivencia pacífica. Lo que queda es coordinación forzada, obediencia estratégica o sumisión temporal, todas formas frágiles e inestables de relación. El orden natural no necesita recordar este principio porque lo hace evidente a través de la experiencia. Allí donde se respeta, la cooperación florece con naturalidad. Allí donde se viola, el tejido social se retrae, se fragmenta o colapsa. No por castigo externo, sino porque la cooperación humana no puede sostenerse en un terreno donde la agresión es una posibilidad permanente. La regla de oro, comprendida desde esta perspectiva, no es una exhortación ética sino la descripción precisa del umbral mínimo que hace posible cualquier forma de vida compartida. Donde ese umbral se respeta, el orden emerge. Donde se ignora, la sociedad se disuelve en conflicto, control o miedo. La regla de oro es descriptiva, no punitiva. Cristo no presenta la regla de oro como una amenaza, ni como una norma penal destinada a ser impuesta desde el exterior. No advierte sobre sanciones, no promete castigos, no delega su cumplimiento a ninguna autoridad terrenal. La expone como una medida natural, casi evidente, de la justicia entre seres humanos capaces de discernir. En ese gesto hay una revelación profunda: la justicia no necesita ser fabricada cuando la relación es voluntaria. Surge sola. Aparece de manera espontánea allí donde cada individuo reconoce en el otro a un sujeto con la misma dignidad, la misma vulnerabilidad y la misma capacidad de elegir. La regla de oro no ordena comportamientos, describe el punto de equilibrio a partir del cual la convivencia deja de ser una amenaza y se vuelve posible. Dentro del orden natural, esto implica que la justicia no requiere policías porque no nace del miedo, sino de la comprensión. No necesita tribunales políticos porque no depende de intermediarios ajenos al daño real.
Y no exige castigos inventados porque la consecuencia natural de una acción incoherente es suficiente para restaurar el equilibrio o revelar la ruptura. Cuando alguien viola este principio, no es una institución la que hace justicia. Es la propia red de relaciones la que se reconfigura. La confianza se retrae. La cooperación se interrumpe. El acceso a vínculos, oportunidades y proyectos compartidos se reduce. No como venganza ni como condena, sino como ajuste lógico ante una conducta que ya no es confiable. La distorsión vino después, cuando estas comprensiones fueron traducidas al lenguaje de poder, institucionalizadas, codificadas y finalmente utilizadas para justificar exactamente lo contrario de lo que describían. Pero en su origen, el mensaje era claro: el orden no nace del castigo, sino de la coherencia interior, y no de la jerarquía, sino de la responsabilidad asumida, y no del control externo, sino del reconocimiento mutuo entre seres libres. Allí donde esa comprensión estuvo viva, el orden natural no necesitó defensores ni guardianes. Se sostuvo por sí mismo. Consecuencia inevitable: la ley de la retribución natural. La mecánica de las consecuencias. La segunda pieza del orden natural es la inevitabilidad de las consecuencias. No como amenaza, no como castigo, no como juicio externo, sino como una propiedad estructural de la realidad. Cada acción contiene en sí misma su propio efecto. No hace falta un árbitro supremo que observe, delibere y sancione. La consecuencia no llega desde fuera, emerge desde dentro del acto mismo. Cuando un ser humano viola el principio de no agresión, la realidad se reorganiza de forma inmediata y automática. No porque alguien lo decida, sino porque la coherencia del sistema no puede sostener la ruptura sin reajustarse. La primera respuesta aparece en el vínculo directo con la víctima. La relación deja de ser segura, la cooperación se interrumpe, surge la necesidad de defensa, de distancia o de reparación. El daño modifica la naturaleza del lazo sin necesidad de intermediarios. Al mismo tiempo, la red humana más amplia comienza a ajustarse. La reputación del agresor se altera, no por condena moral colectiva, sino por simple autoprotección. Otros individuos modifican su nivel de apertura, su disposición a cooperar, las garantías que exigen o incluso su voluntad de mantener contacto. El agresor no es castigado, deja de ser confiable. Y en un sistema basado en relaciones voluntarias, la pérdida de confianza es una consecuencia profunda. Nada de esto requiere códigos penales, procedimientos formales ni instituciones especializadas. Nadie necesita una ley escrita para decidir no volver a confiar en quien miente. Ningún decreto es necesario para que un comerciante deje de tratar con quien lo robó. La vida misma, a través de la experiencia directa y la memoria social, produce el ajuste. Esta es la retribución natural, no vengativa, no ejemplarizante, no diseñada para escarmentar, sino simplemente inevitable. La acción rompe una coherencia, y la coherencia se restablece reorganizando vínculos, accesos y posibilidades. La ley no persigue al agresor. Lo expone a las consecuencias exactas de su propia elección. Por eso el orden natural no necesita castigo para sostenerse. Le basta con no ser interferido. Diferencia con la justicia estatal. En el sistema coercitivo, lo que se denomina justicia es desplazado fuera de la experiencia real del daño. El conflicto deja de pertenecer a quienes lo viven y pasa a ser administrado por estructuras impersonales, alejadas tanto de la víctima como del agresor. El daño concreto se traduce en expedientes, códigos y procedimientos que rara vez conservan proporción con la experiencia original. El castigo llega tarde, cuando llega, y con frecuencia adopta formas arbitrarias, abstractas o desconectadas del perjuicio real. Además, el agresor puede evadir o mitigar las consecuencias mediante dinero, influencia, relaciones de poder o tecnicismos legales, creando una ruptura profunda entre acción y efecto. En el orden natural, la respuesta no es delegada ni externalizada. Nace directamente del vínculo dañado y de su entorno inmediato. La víctima ajusta su relación con el agresor, los lazos se modifican, la cooperación se retrae y la exigencia de reparación surge como condición para restablecer confianza. La proporcionalidad no proviene de un código escrito, sino de la realidad concreta del daño y de su impacto en las relaciones humanas. En este contexto, la reputación cumple una función central. No como instrumento de linchamiento moral,
sino como memoria social distribuida que permite a los individuos protegerse, elegir con quién cooperar y ajustar sus vínculos de forma consciente. Quien daña no es castigado por una autoridad, pierde acceso. Pierde oportunidades. Pierde confianza. No porque merece sufrir, sino porque deja de ser funcional para una red basada en cooperación voluntaria. Así, mientras la justicia estatal intenta sustituir las consecuencias naturales mediante sanciones artificiales, el orden natural permite que la consecuencia emerja allí donde el daño ocurrió. No corrige desde arriba. Reorganiza desde dentro. Proporcionalidad y prevención natural. En el orden natural, las consecuencias no son diseñadas ni administradas, emergen. Y precisamente por ello tienden a guardar una proporcionalidad que ningún sistema artificial logra reproducir. Un daño leve suele traducirse en una pérdida acotada de confianza, y un daño grave genera un retraimiento profundo de vínculos, cooperación y oportunidades. No hay escalas prefabricadas ni penas estándar, la respuesta se ajusta al impacto real del acto. Estas consecuencias también son rápidas. No quedan suspendidas durante años en procedimientos, recursos o expedientes. La reacción comienza en el mismo instante en que el daño es reconocido, porque ocurre en el plano vivo de las relaciones humanas. La confianza se enfría, la cooperación se detiene, las condiciones cambian. No hay espera institucional, la vida responde. Además, son profundamente personalizadas. No se castiga, en abstracto, ni se sanciona una categoría jurídica, se reconfiguran relaciones concretas entre personas reales. Cada vínculo afectado ajusta su forma según lo ocurrido, y cada red decide, consciente o inconscientemente, su nivel de apertura futura. Esta certeza de consecuencia inmediata y real previene la agresión con una eficacia que ninguna amenaza estatal distante puede igualar. El agresor consciente sabe que no se enfrenta a una burocracia dilatable ni a un castigo negociable en el tiempo. Sabe que se enfrenta a víctimas específicas, a redes de apoyo que recuerdan, y a mecanismos de reputación que operan silenciosamente, pero con persistencia. Puertas que se cierran no por decreto, sino por memoria. Relaciones que no se restauran sin reparación auténtica. La ley no necesita intimidar para prevenir. Le basta con ser inevitable. Propiedad derivada del esfuerzo, fundamento de la producción. La economía natural de la propiedad. En el orden natural, la propiedad no nace de un documento, ni de una concesión administrativa, ni de una decisión política. Surge de una relación directa y verificable entre una persona y la realidad que transforma. Quien cultiva, quien construye, quien crea, quien intercambia voluntariamente, establece un vínculo legítimo con el fruto de su acción. Ese vínculo no necesita proclamarse, se reconoce porque es evidente. La propiedad, en este sentido, no es un privilegio otorgado desde fuera, sino la huella natural del esfuerzo aplicado al mundo. Allí donde esa relación es respetada, la producción florece. Allí donde se rompe, la creación se retrae. Si el fruto del trabajo puede ser tomado sin consentimiento, producir deja de ser una expresión de vida y se convierte en una exposición al riesgo. Mejorar lo existente ya no es una oportunidad, sino una amenaza. Compartir y comerciar pierden su carácter voluntario y se vuelven actos defensivos, calculados para minimizar pérdidas más que para generar valor. En un entorno donde cualquiera puede reclamar derecho sobre lo que otro produce, sin haber participado en su creación ni haber sido invitado al intercambio, la conducta racional se empobrece. El ser humano aprende a hacer lo mínimo indispensable para subsistir, a ocultar su capacidad, a no destacar, a no innovar. No por egoísmo, sino por supervivencia. La propiedad derivada del esfuerzo no es, por tanto, un capricho económico ni una construcción ideológica. Es el fundamento mismo de la producción, del cuidado y de la abundancia. Allí donde se respeta, el trabajo tiene sentido, la mejora se vuelve deseable y el intercambio recupera su naturaleza original. Cooperación voluntaria entre seres libres que reconocen y honran el vínculo entre acción y consecuencia. ¿Cómo se define sin Estado? En ausencia de un aparato estatal, la propiedad no se disuelve ni se vuelve ambigua. Al contrario, se vuelve más clara, más concreta y más difícil de falsificar. Su reconocimiento no depende de sellos ni decretos, sino de hechos observables. La propiedad emerge allí donde existe transformación visible.
Quien trabaja una tierra, levanta una casa, fabrica una herramienta o crea un bien, deja una huella tangible de su esfuerzo en la realidad. Esa huella es anterior a cualquier registro y comprensible para cualquiera que observe honestamente el proceso. No requiere interpretación ideológica, se reconoce porque es evidente. También se afirma a través del cuidado continuo. Quien preserva, mantiene y protege aquello que ha recibido mediante intercambio legítimo demuestra una relación viva con el objeto. El cuidado prolongado revela intención, responsabilidad y vínculo. Nadie cuida lo que no siente como propio, y nadie sostiene en el tiempo lo que no reconoce como resultado legítimo de una relación justa. El intercambio voluntario completa este reconocimiento. Aquello que se recibe a cambio de algo entregado libremente y con conocimiento mutuo establece una transferencia clara de vínculo. No hay imposición, no hay engaño, no hay ambigüedad moral. La propiedad cambia de manos porque ambas partes así lo decidieron, no porque una autoridad lo ordenó. Cuando surgen conflictos, no es necesario invocar un monopolio central para resolverlos. Las partes pueden recurrir a evidencia de uso y transformación, a acuerdos previos, a registros privados, o a sistemas de arbitraje libremente elegidos. La resolución no depende de quien tiene más poder, sino de quien puede mostrar coherencia entre su acción, su cuidado y su reclamo. Nada de esto requiere un Estado para funcionar. Basta con reconocer una verdad simple: cuando una persona ha puesto su tiempo, su energía y su vida en algo, sin iniciar daño, ese vínculo es real. Y la realidad, cuando no es distorsionada, se impone por sí sola. Función social de la propiedad. La propiedad derivada del esfuerzo cumple una función social mucho más profunda de lo que suele reconocerse. No es un privilegio individual aislado, sino un principio organizador que permite que la cooperación humana exista sin necesidad de dirección externa. En primer lugar, delimita con claridad la responsabilidad. Cuando algo es reconocido como fruto legítimo del esfuerzo de alguien, se vuelve evidente quién responde por su uso, su cuidado y sus consecuencias. Esta delimitación evita la dilución de responsabilidades que aparece cuando lo de todos termina siendo, en la práctica, de nadie. Allí donde la propiedad es clara, también lo es la rendición natural de cuentas. Al mismo tiempo, la propiedad coordina decisiones económicas sin necesidad de planificador central. Millones de personas toman decisiones cotidianas: qué producir, cómo mejorar, dónde invertir tiempo y energía, basándose en aquello que pueden usar, intercambiar o preservar legítimamente. Ninguna mente central podría procesar esa cantidad de información dispersa. La propiedad actúa como un lenguaje silencioso que ordena la acción humana sin mandar, sin imponer y sin vigilar. Además, la propiedad incentiva la creatividad y la mejora continua. Quien sabe que podrá disfrutar del fruto de su esfuerzo tiene razones reales para innovar, perfeccionar procesos, cuidar recursos y pensar a largo plazo. La mejora no surge de una orden externa, sino del deseo natural de hacer mejor aquello con lo que se tiene un vínculo legítimo. Cuando la propiedad es respetada, los recursos tienden a usarse con mayor inteligencia. Se desperdicia menos aquello que cuesta obtener. Se cuida mejor lo que se reconoce como propio. Y, de manera casi inevitable, los bienes y servicios fluyen hacia quienes pueden darles un uso que genere mayor valor para otros. No por altruismo impuesto, sino porque la ley alinea el interés personal con el beneficio colectivo. Así, la propiedad no divide a la sociedad, como suele afirmarse desde miradas coercitivas. La articula. Permite que cada individuo sepa dónde empieza y termina su responsabilidad, y que el conjunto funcione como un sistema coordinado sin necesidad de mando central. En el orden natural, la propiedad no es un problema a resolver, es una de las condiciones que hacen posible la cooperación humana sostenida. Responsabilidad interior, disciplina sin control externo. Psicología de la responsabilidad. En un entorno donde las consecuencias no son desviadas ni absorbidas por estructuras artificiales, la responsabilidad interior emerge de forma inevitable. Nadie puede delegar sus resultados existenciales en la sociedad, en el sistema o en una autoridad abstracta. Cada decisión deja una huella, y esa huella regresa, tarde o temprano, al punto desde donde fue sembrada. La psicología de la responsabilidad no se funda en la culpa, sino en la claridad. El individuo comprende que su vida no es un campo administrado por terceros, sino una secuencia continua de elecciones y efectos.
Lo que hace importa. Lo que evita hacer también. Y ninguna instancia externa puede neutralizar indefinidamente la relación entre causa y consecuencia. En los sistemas coercitivos, la responsabilidad se diluye con facilidad. Aparecen frases que funcionan como anestesia moral: alguien debería arreglar esto, el gobierno debería ayudarme, es culpa del sistema. Estas expresiones no son simples quejas, son síntomas de una psicología infantilizada, entrenada para esperar rescate en lugar de aprendizaje. El orden natural no ofrece ese refugio. No hay un padre externo que absorba errores, ni una estructura superior a la cual transferir el peso de las decisiones. Lo que existe es una relación directa e ineludible entre acción y efecto. Esa relación no acusa ni consuela, enseña. Cuando esta dinámica se vuelve visible, la disciplina deja de ser una imposición externa y se transforma en una necesidad interior. El individuo comienza a pensar antes de actuar, no por miedo al castigo, sino porque comprende la cadena causal que inevitablemente se activará. La prudencia surge como inteligencia aplicada, no como obediencia forzada. El autocontrol aparece como estrategia de vida, no como represión. La regla de oro, entendida así, no impone una moral externa. Expone una simetría ineludible: nadie puede reclamar para sí una protección que niega a los demás. Nadie puede exigir respeto mientras actúa desde la agresión. Nadie puede esperar cooperación si siembra daño. Por eso su fuerza no reside en la amenaza, sino en su verdad estructural. Funciona incluso cuando se la ignora. Se cumple incluso cuando no se la nombra. Y se hace visible, con absoluta claridad, cada vez que una relación humana pasa de la armonía a la fricción. No es una ley para obedecer. Es una realidad para reconocer. La regla de oro describe el corazón de la ley. Cuando se observa con atención, la regla de oro no añade nada a la ley, la revela. Funciona como su formulación más simple, más humana y más antigua. Allí donde la filosofía, el derecho o la teología se vuelven complejos, esta regla reduce todo a una intuición inmediata que cualquier ser consciente puede reconocer sin intermediarios. Hemos definido los derechos inherentes como aquellas acciones que no inician daño contra la vida, la seguridad, la propiedad, la voluntad y la verdad de otro ser. La regla de oro expresa exactamente esa misma estructura, pero lo hace desde la experiencia vivida y no desde la abstracción conceptual. No dice, respeta derechos, dice algo más directo: no hagas a otros aquello que no aceptarías que se ejerza sobre ti. En esa frase se condensa el núcleo operativo de la ley. Porque nadie desea que su vida sea violentada, su seguridad amenazada, su propiedad arrebatada, su voluntad anulada o su verdad manipulada. Y precisamente por eso, al iniciar cualquiera de esas formas de daño contra otro, el agresor no solo hiere a la víctima, rompe la coherencia que hacía posible la convivencia. La regla de oro no apela a la compasión ni al sacrificio moral. Apela a la simetría. Expone que la cooperación solo es posible cuando cada individuo reconoce que no puede reclamar para sí un trato que niega a los demás. No hay aquí altruismo forzado ni virtud heroica, hay lógica estructural del intercambio humano. Por eso esta regla ha emergido, con distintas palabras, en culturas, religiones y tradiciones separadas por tiempo y geografía. No porque compartieran dogmas, sino porque todas observaron el mismo fenómeno: allí donde se normaliza el daño, la vida social se degrada; allí donde se respeta este límite, el orden emerge sin necesidad de imposición. La regla de oro no crea la ley. La señala. No la sustituye. La hace visible. No exige obediencia. Expone una realidad imposible de evadir. En ella se reconoce el corazón mismo del orden natural, la comprensión de que la libertad solo puede sostenerse cuando nadie la obtiene a costa de destruir la de otro. En el pasado se entendía el orden natural. Antes de que el orden natural fuera capturado, reinterpretado y distorsionado por estructuras de poder, las enseñanzas originales de los hombres verdaderamente grandes no apuntaban a la creación de sistemas coercitivos. No hablaban de estados, ni de castigos institucionales, ni de obediencia forzada. No necesitaban hacerlo, porque operaban desde un nivel más profundo de comprensión. Aquellas enseñanzas partían de una premisa radical: el orden auténtico no puede imponerse desde fuera, solo puede surgir desde dentro. Por eso insistían en la autonomía del espíritu,
en la responsabilidad interior y en la necesidad de que cada ser humano asumiera plenamente las consecuencias de sus actos. No buscaban gobernar a otros, buscaban que cada uno aprendiera a gobernarse a sí mismo. La reparación no era un trámite jurídico ni una sanción abstracta, sino un acto humano directo. Cuando alguien dañaba, no se lo expulsaba automáticamente a un aparato punitivo ajeno a la relación. Se esperaba que comprendiera el impacto de su acción y que restaurara, en la medida de lo posible, el vínculo quebrado. La justicia no se externalizaba, se vivía. La reciprocidad era el eje invisible de la convivencia. No como contrato legal, sino como entendimiento tácito de que toda relación solo puede sostenerse mientras ninguna de las partes sea utilizada como medio para los fines de la otra. La cooperación emergía de esa reciprocidad, no de la obediencia ni del miedo. En ese contexto, la regla de oro no era un mandamiento descendido desde una autoridad superior ni una norma amenazante. Era una descripción precisa de la condición mínima para que la vida en común no degenerara en violencia. No decía, debes, decía, así funciona. Señalaba el límite invisible que, cuando se respeta, hace innecesaria cualquier estructura de dominación. Así se consolida la monarquía interna. El ser humano deja de buscar gobernantes que lo dirijan desde fuera porque aprende a gobernarse desde dentro. Y cuanto más sólida se vuelve esa responsabilidad interior, menos espacio queda para la dominación externa. La disciplina auténtica no necesita vigilancia. La responsabilidad real no requiere amenaza. Cuando la conciencia asume plenamente la relación entre causa y consecuencia, el control externo se vuelve redundante. Ahí, y solo ahí, la libertad deja de ser peligrosa y se convierte en orden vivo. ¿Cómo se forma la responsabilidad? La responsabilidad no se inculca por decreto ni se implanta mediante discursos morales. Se forma cuando la realidad deja de ser amortiguada por intermediarios y responde directamente a lo que cada uno hace. Cuando las consecuencias no son anestesiadas, diluidas ni desviadas, la vida se convierte en una maestra implacable y precisa. No moraliza, no amenaza, no sermonea, responde. En ese contexto, el error recupera su función original. Una mala decisión tiene un costo real, visible y personal. No como castigo, sino como información. La lección no queda en un manual ni en una advertencia abstracta, y queda inscrita en la experiencia. El cuerpo, la mente y la memoria aprenden juntos. Lo que duele se recuerda, y lo que se recuerda transforma la conducta. A medida que esta dinámica se hace evidente, la previsión deja de ser opcional. El individuo comprende que nadie vendrá a rescatar los efectos de sus actos, que no existe una red mágica que neutralice las consecuencias incómodas. De esa comprensión nace la prudencia, no como virtud impuesta, sino como mecanismo natural de supervivencia digna. Pensar antes de actuar deja de ser una consigna moral y se vuelve una forma de inteligencia aplicada. En ese mismo proceso, la competencia, cuando es libre y no manipulada, comienza a cumplir una función profundamente sana. La autoestima deja de depender de reconocimientos artificiales, subsidios, privilegios o discursos ajenos. Se funda en algo mucho más sólido, la propia capacidad para aprender, perseverar, equivocarse, corregir y cooperar voluntariamente con otros. El valor personal ya no necesita ser proclamado, se demuestra en la realidad. Incluso la vergüenza recupera su sentido original. No como instrumento de humillación social ni como arma de control, sino como una señal interna, silenciosa y precisa. Es la conciencia de haber actuado por debajo de lo que uno sabe que es correcto. Esa vergüenza no esclaviza ni paraliza. No busca esconder, sino corregir. Indica el punto exacto donde se rompió la coherencia interior y señala el camino de regreso. Así se forma la responsabilidad auténtica, cuando el ser humano deja de negociar con la realidad y comienza a escucharla. No por miedo, no por obediencia, sino porque comprende que vivir alineado con la ley es la única forma sostenible de habitar el mundo sin traicionarse a sí mismo. Virtudes que emergen. Cuando la responsabilidad interior deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia vivida, comienzan a emerger virtudes que ningún sistema paternalista puede producir artificialmente. No aparecen porque alguien las exija, ni porque una norma las premie, sino porque resultan necesarias para vivir sin fricción constante con la realidad. La prudencia surge casi sin anunciarse.
Pensar antes de actuar deja de ser una recomendación moral y se vuelve una respuesta inteligente al conocimiento de la cadena causal. Quien ha aprendido que cada acción deja huella comprende que anticiparse no es cobardía, sino lucidez. La mente se acostumbra a mirar más allá del impulso inmediato y a considerar el impacto real de lo que está a punto de hacer. Junto a ella aparece el autocontrol. No como represión, sino como dominio consciente de los propios impulsos. Diferir gratificaciones, resistir decisiones destructivas y elegir en función del largo plazo se vuelve una forma de libertad profunda. El individuo ya no es arrastrado por el deseo momentáneo ni por la presión externa, porque ha comprendido el precio oculto de cada concesión irreflexiva. De esa misma comprensión brota la justicia, entendida no como obediencia a códigos, sino como respeto espontáneo por los límites ajenos. La vida, la voluntad, la propiedad y la verdad de los otros dejan de ser obstáculos y pasan a ser fronteras sagradas que no necesitan vigilancia externa. No se respetan por miedo a sanciones, sino porque violarlas rompe la coherencia interna y deteriora la posibilidad de cooperación futura. Finalmente, el coraje encuentra su lugar natural. No el coraje teatral ni el heroísmo vacío, sino la capacidad de sostener decisiones correctas incluso cuando implican pérdida, incomodidad o costo personal. Quien se gobierna a sí mismo no necesita aprobación constante, porque su brújula ya no está afuera. Puede decir no cuando todos esperan un sí, y puede mantenerse firme cuando el camino fácil promete alivio inmediato a cambio de incoherencia. Así, la responsabilidad interior se revela no como un ideal moralista ni como una exigencia espiritual elevada, sino como la única forma de supervivencia digna en un entorno donde no existen atajos coercitivos para evadir la realidad. Donde la consecuencia no puede ser transferida, delegada ni negociada, gobernarse a uno mismo deja de ser una virtud opcional y se convierte en la base misma de la libertad. Reciprocidad voluntaria, base de toda cooperación. La geometría del intercambio. La reciprocidad voluntaria posee una capacidad de coordinación que supera a cualquier diseño centralizado. No necesita ministerios que administren, ni planes que pretendan anticipar el futuro, ni reglamentos interminables que intenten corregir lo que nunca pudieron comprender. Funciona porque descansa en una inteligencia distribuida, millones de decisiones libres interactuando en tiempo real. En este orden, los precios emergen como señales vivas. No son decretos ni opiniones, sino información condensada que expresa escasez, abundancia, preferencia y valor percibido. Cada ajuste transmite mensajes que orientan producción, consumo y asignación de recursos sin que nadie tenga que ordenar nada. Donde algo escasea, el precio lo indica. Donde abunda, lo revela. La coordinación ocurre sin voz de mando. La reputación cumple un rol igualmente decisivo. En ausencia de coerción, la memoria social se convierte en un regulador poderoso. Quien cumple acuerdos, respeta a otros y actúa con coherencia encuentra puertas abiertas, alianzas y oportunidades. Quien engaña, daña o abusa ve cómo esas mismas oportunidades se retraen. No hay necesidad de sanción formal, la confianza se ajusta de manera orgánica. La especialización aparece como consecuencia natural de esta dinámica. Cada individuo, al buscar aportar donde es más útil, termina ocupando el lugar donde su talento genera mayor valor para otros. No porque alguien lo asigne, sino porque allí encuentra reconocimiento, intercambio y continuidad. El orden emerge de la diferencia, no de la uniformidad impuesta. La innovación completa este movimiento. En un entorno voluntario, mejorar es recompensado de inmediato por quienes eligen libremente lo que les sirve mejor. El estancamiento, en cambio, pierde relevancia sin necesidad de castigo. Nada es prohibido, pero todo es puesto a prueba. La realidad decide qué permanece y qué se disuelve. Este tipo de coordinación no se diseña ni se administra. Emerge cuando la coerción se retira y la ley puede operar sin interferencias. Allí donde nadie manda, el orden aparece. Allí donde nadie impone, la cooperación encuentra su forma más precisa. Coordinación sin planificador. La reciprocidad voluntaria posee una capacidad de coordinación que supera a cualquier diseño centralizado. No necesita ministerios que administren, ni planes que pretendan anticipar el futuro, ni reglamentos interminables que intenten corregir lo que nunca pudieron comprender. Funciona porque descansa en una inteligencia distribuida,
millones de decisiones libres interactuando en tiempo real. En este orden, los precios emergen como señales vivas. No son decretos ni opiniones, sino información condensada que expresa escasez, abundancia, preferencia y valor percibido. Cada ajuste transmite mensajes que orientan producción, consumo y asignación de recursos sin que nadie tenga que ordenar nada. Donde algo escasea, el precio lo indica. Donde abunda, lo revela. La coordinación ocurre sin voz de mando. La reputación cumple un rol igualmente decisivo. En ausencia de coerción, la memoria social se convierte en un regulador poderoso. Quien cumple acuerdos, respeta a otros y actúa con coherencia encuentra puertas abiertas, alianzas y oportunidades. Quien engaña, daña o abusa ve cómo esas mismas oportunidades se retraen. No hay necesidad de sanción formal, la confianza se ajusta de manera orgánica. La especialización aparece como consecuencia natural de esta dinámica. Cada individuo, al buscar aportar donde es más útil, termina ocupando el lugar donde su talento genera mayor valor para otros. No porque alguien lo asigne, sino porque allí encuentra reconocimiento, intercambio y continuidad. El orden emerge de la diferencia, no de la uniformidad impuesta. La innovación completa este movimiento. En un entorno voluntario, mejorar es recompensado de inmediato por quienes eligen libremente lo que les sirve mejor. El estancamiento, en cambio, pierde relevancia sin necesidad de castigo. Nada es prohibido, pero todo es puesto a prueba. La realidad decide qué permanece y qué se disuelve. Este tipo de coordinación no se diseña ni se administra. Emerge cuando la coerción se retira y la ley puede operar sin interferencias. Allí donde nadie manda, el orden aparece. Allí donde nadie impone, la cooperación encuentra su forma más precisa. Diferencia con la coordinación estatal. La planificación coercitiva surge del intento de reemplazar una inteligencia distribuida por una voluntad central. Allí donde la reciprocidad voluntaria coordina mediante ajustes vivos y continuos, la coordinación estatal introduce órdenes, permisos, cupos y prohibiciones que pretenden anticipar lo que solo la realidad puede revelar. El resultado es siempre el mismo, aunque cambien los discursos o las épocas. Al fijar precios o restringir intercambios, se rompe la señal que orienta la producción y aparece el desabastecimiento. Al imponer reglas uniformes sobre contextos diversos, surge la ineficiencia. Al concentrar poder decisorio, florece la corrupción. Al sustituir la responsabilidad individual por obediencia, se instala la dependencia. Nada de esto ocurre por maldad personal de quienes planifican, sino por una imposibilidad estructural. Ninguna mente central puede procesar la información que circula en millones de decisiones cotidianas. La coordinación coercitiva congela lo que debería fluir, simplifica lo que es complejo y sustituye adaptación por rigidez. La reciprocidad voluntaria, en cambio, no necesita prever el futuro porque se ajusta a él. Cambia con la tecnología, con los gustos, con las necesidades y con las circunstancias, no porque alguien lo autorice, sino porque cada individuo responde directamente a la realidad que enfrenta. Donde la planificación estatal reacciona tarde y corrige con fuerza, la cooperación libre se adapta en tiempo real. La diferencia no es de intención, sino de arquitectura. Una intenta gobernar desde arriba, la otra se organiza desde dentro. Una requiere control constante para sostenerse, la otra funciona precisamente porque nadie la controla. Allí donde la coordinación estatal necesita imponerse, la reciprocidad voluntaria simplemente emerge. ¿Por qué este orden no necesita ser impuesto? Autosustentabilidad del orden natural. La pregunta aparece de forma inevitable en la mente acostumbrada al sistema coercitivo. Si no hay un Estado que obligue, vigile o castigue, ¿por qué alguien habría de respetar estos principios? La respuesta no es moral ni idealista. Es estructural. Porque no respetarlos es, en términos prácticos y existenciales, una forma de autodestrucción. El principio de no iniciar daño no se sostiene por miedo a una sanción externa, sino porque preserva la condición mínima para que la vida sea viable. Allí donde la agresión se vuelve norma, emergen enemigos, conflictos constantes e inseguridad permanente. La violencia no genera poder estable y genera entornos hostiles donde incluso el agresor debe vivir en alerta continua. Respetar la no agresión no es un acto de bondad, es una estrategia racional de supervivencia prolongada.
Del mismo modo, la honestidad, el cumplimiento de acuerdos y el respeto por la vida y la propiedad ajenas no son expresiones de altruismo forzado. Son manifestaciones de interés propio bien entendido. Quien comprende la cadena causal sabe que la confianza acumulada abre más oportunidades que cualquier ventaja obtenida por engaño. El beneficio inmediato de la trampa se paga con el cierre de caminos futuros. El orden natural no exige sacrificio, alinea el bienestar individual con la coherencia colectiva. Cuando las consecuencias no son desviadas ni amortiguadas por estructuras artificiales, la vida misma se convierte en maestra directa. No adoctrina ni sermonea, responde. El acierto genera beneficio, el error genera corrección. Esta pedagogía no necesita ideología porque queda inscrita en la experiencia. Cada decisión deja huella, y esa huella educa con una precisión que ningún sistema externo puede replicar. De este proceso emerge una estabilidad que no ha sido diseñada por nadie, pero que resulta más robusta que cualquier arquitectura impuesta. Cada individuo tiene razones directas para que estos principios prevalezcan, porque el beneficio colectivo amplía su propio margen de acción, su seguridad y sus posibilidades de prosperar. El orden no se mantiene por obediencia, sino por convergencia de intereses alineados con la realidad. El orden natural no necesita ser impuesto porque no compite con la naturaleza humana, coopera con ella. Funciona no cuando se lo decreta, sino cuando se lo deja operar. Allí donde la coerción intenta reemplazar incentivos, el orden se degrada. Allí donde la realidad educa sin intermediarios, el orden se sostiene por sí mismo. No es idealismo, es realismo funcional. El orden natural no parte de una visión ingenua del ser humano. No lo supone, bueno por naturaleza, ni confía en una bondad automática que emergería por simple ausencia de control. Reconoce algo más sobrio, más preciso y, por ello mismo, más real: los seres humanos son capaces tanto de causar daño como de cooperar. La diferencia no está en la esencia moral de la persona, sino en el marco de consecuencias dentro del cual actúa. La cooperación sostenida no surge porque los individuos sean virtuosos, sino porque la agresión deja de ser una estrategia viable. Allí donde dañar se vuelve rentable, la violencia prolifera. Allí donde dañar se vuelve costoso, irracional y contraproducente, la cooperación emerge como la opción más sensata. El error del sistema coercitivo ha sido creer que la forma de contener la agresión es concentrar la violencia en una institución y declararla legítima. Pero este remedio introduce una contradicción fatal: intenta suprimir la agresión autorizando una agresión superior. El resultado no es la erradicación de la violencia, sino su institucionalización. El orden natural opera de manera distinta. No elimina la posibilidad del daño por decreto, sino que reconfigura el campo de incentivos para que la agresión deje de tener sentido práctico. Quien daña pierde vínculos, confianza, oportunidades y estabilidad. Quien coopera las gana. No por imposición moral, sino por coherencia funcional con la realidad. Este no es un ideal ético elevado, sino un mecanismo operativo observable. La agresión no desaparece porque se la prohíba, sino porque se vuelve una mala estrategia de vida. Y cuando la violencia deja de ser útil, la cooperación no necesita ser impuesta, se convierte en la opción más inteligente. El orden natural no exige seres humanos perfectos. Solo requiere que la realidad no sea saboteada por estructuras que premian el daño y socializan sus costos. Allí donde la agresión no es tolerada, no por castigo, sino por pérdida de funcionalidad, la cooperación deja de ser un ideal y se vuelve un hecho. Evidencia histórica y contemporánea. La historia, antigua y reciente, ofrece un testimonio constante y difícil de ignorar. Siempre que se ha permitido que las relaciones humanas operen de manera voluntaria, con un respeto razonable por la no agresión, la responsabilidad y la propiedad derivada del esfuerzo, han surgido formas de orden que ningún diseño central logró reproducir artificialmente. Mercados libres, comunidades autónomas, redes de intercambio descentralizadas, cooperativas genuinas y sistemas de reputación espontáneos no nacieron de decretos ni de planes maestros. Emergen allí donde la coerción se retira lo suficiente como para permitir que la ley actúe sin interferencias. En esos contextos, la prosperidad tiende a aumentar, no como promesa ideológica, sino como resultado funcional de millones de decisiones coordinadas libremente. La violencia sostenida disminuye,
no porque los individuos se vuelvan moralmente superiores, sino porque el daño deja de ser una estrategia rentable. La innovación se acelera, porque crear valor deja de estar penalizado por regulaciones que protegen el estancamiento. Y la cohesión que surge no es artificial ni forzada, sino real, nace del intercambio, la confianza y la interdependencia voluntaria. Este patrón se repite una y otra vez, en distintas culturas y épocas, con una regularidad que no puede atribuirse al azar. No se debe a que las personas involucradas fueran intrínsecamente mejores, más iluminadas o más virtuosas. Se debe a que el marco de acción estaba más alineado con la ley, con la estructura natural de consecuencias, y menos distorsionado por la coerción artificial. Cuando la realidad no es saboteada, el orden no necesita ser fabricado. Simplemente aparece. La revolución de la comprensión. El orden natural es la arquitectura de la armonía sin coerción. Sus 5 pilares: no iniciar daño, consecuencia inevitable, propiedad derivada del esfuerzo, responsabilidad interior y reciprocidad voluntaria, no son mandatos externos, sino descripciones de cómo funciona la vida cuando no es interferida por estructuras que pretenden reemplazar la ley con la ley. El orden natural no es una utopía ni un proyecto político pendiente de realización. La salida del sistema coercitivo no comienza con una revuelta, ni con la toma del poder, ni con el reemplazo de una élite por otra. Comienza con un cambio de comprensión. Comienza cuando se vuelve visible que gran parte del llamado orden contemporáneo está sostenido por la amenaza, cuando se reconoce que muchas instituciones que dicen protegerlo hacen al precio de destruir la autonomía, y cuando se comprende que numerosos problemas atribuidos a la falta de Estado son, en realidad, el resultado directo de su intromisión constante en los procesos naturales de cooperación. El orden natural no necesita ser creado porque nunca ha dejado de existir. Opera cada vez que 2 o más seres humanos interactúan sin iniciar daño y sin imponer condiciones por la fuerza. Se manifiesta allí donde la relación es voluntaria, donde la responsabilidad no puede delegarse, donde la consecuencia no es desviada y donde la cooperación surge como estrategia racional de convivencia. Lo único que se requiere no es construir algo nuevo, sino retirar los velos que lo ocultan. Dejar de justificar la coerción como un mal necesario. Recordar que la cooperación voluntaria no es la excepción heroica, sino la norma silenciosa siempre que no se la sabotea. Y comenzar, de manera concreta y cotidiana, a organizar ámbitos reales de la vida, familiares, económicos, comunitarios, de acuerdo con estos principios, no como experimento ideológico, sino como reconocimiento de cómo la realidad ya funciona. La verdadera revolución no consiste en tomar el control del aparato coercitivo. Consiste en comprender que nunca fue necesario. El orden que gobierna las consecuencias del comportamiento consciente. En los capítulos anteriores hemos descrito cómo opera la ley natural en su dimensión social. ¿Por qué no iniciar daño preserva la cooperación? Como la consecuencia inevitable regula el comportamiento sin coerción. Porque la propiedad derivada del esfuerzo es indispensable. Como la responsabilidad interior emerge del contacto con la realidad. Y como la reciprocidad voluntaria estructura toda convivencia funcional. Sin embargo, para comprender plenamente por qué estos principios funcionan siempre, incluso cuando nadie los enseña o los impone, debemos profundizar en su fundamento último. La ley natural no es un conjunto de normas morales, no es una ética cultural ni un contrato social. La ley natural es la estructura operativa que gobierna las consecuencias del comportamiento de los seres con conciencia holística. Es decir, toda acción que un ser consciente inicia, especialmente si afecta a otro ser vivo, activa consecuencias inevitables que retornan a su origen. Este mecanismo no depende de religiones, sistemas jurídicos ni instituciones humanas. Es tan inevitable como la gravedad, pero opera en una dimensión diferente, la dimensión de la conducta consciente. A esta dimensión profunda de la ley natural la llamamos la ley superior. La ley superior no dicta comportamientos, regula sus efectos. No ordena qué hacer, revela qué ocurre cuando actuamos. El comportamiento consciente genera consecuencias de acuerdo con un principio universal. Toda acción que inicia daño regresa multiplicada a su origen, y toda acción que preserva la vida, la voluntad y la integridad genera expansión y armonía. Esta ley no requiere vigilancia, castigo ni autoridad externa. No corrige a nadie. Funciona porque
La conciencia interconectada refleja sus propios actos. El daño que uno inicia erosiona su propio campo de existencia. La desarmonía que uno crea retorna inevitablemente. Y la armonía que uno aporta también retorna inevitablemente. La ley superior gobierna seres con conciencia holística, es decir, seres capaces de percibir consecuencias más allá del instante presente y cuya identidad no está separada del conjunto de la vida. La coerción estatal pretende crear orden mediante castigo. Pero la ley superior demuestra que el daño no puede corregir daño. La imposición no puede restaurar armonía. Y la violencia institucionalizada no puede generar paz. Todo acto estatal que inicia daño para corregir comportamientos, arrestos, multas, castigos, amenazas, prisión, contradice la estructura de la ley superior porque interrumpe las consecuencias naturales, externaliza la responsabilidad, impide el aprendizaje consciente y reemplaza la autorregulación por obediencia forzada. El sistema coercitivo no solo es ineficiente, es ontológicamente incompatible con la ley que gobierna el comportamiento consciente. Por eso produce desorden crónico, conflicto permanente, degeneración moral, irresponsabilidad colectiva y sufrimiento sistemático. La ley superior no gobierna mediante decretos sino mediante un principio absoluto. Cada acción lleva inscrita su propia consecuencia. Nadie puede hacer por otro lo que solo la consecuencia puede enseñar. No hay excepción. No hay favoritismos. No hay inmunidad por rango, riqueza o estatus. Todos los seres conscientes operan dentro del mismo campo consecuencial. Cuando un ser inicia daño, queda atrapado en el retorno de ese daño. Cuando un ser preserva la vida, esa expansión retorna a su origen. Este mecanismo no es castigo o es resonancia. No es moralismo o es estructura. No es teología o es funcionamiento. La ley superior es, por tanto, la verdadera autoridad que regula el orden social, psicológico y espiritual. No depende de legisladores, jueces, tradiciones ni textos. Es previa a todo sistema, independiente de todo poder y universal en su operación. Cuando los seres humanos obedecen leyes humanas que contradicen la ley superior, entran en disonancia con su propia naturaleza. Cuando obedecen la ley superior, incluso sin conocerla explícitamente, crean naturalmente paz, cooperación, prosperidad, justicia auténtica, desarrollo interior, armonía comunitaria. La ley superior no limita la libertad, la hace posible. Es la única ley cuya obediencia no es sumisión, sino alineación. Y es la única ley cuya desobediencia no genera castigo externo, sino consecuencia interna inevitable. La ley como emanación de la voluntad superior. La fuente infinita del orden consecuencial. La ley superior, la ley natural en su nivel más profundo, no es una creación humana ni una convención social. Es la emanación directa de una voluntad superior, entendida como la inteligencia ordenadora que sostiene la coherencia del universo y que regula, de manera específica, las consecuencias del comportamiento de los seres con conciencia holística. Aquí, voluntad superior no es un poder caprichoso ni un agente personal, sino el principio operativo que estructura el orden moral del universo, de la misma manera que la gravedad estructura el orden físico. Así como el cosmos físico no requiere decretos para que sus leyes operen, la vida consciente no requiere mandamientos para que la ley natural opere. Sus efectos emergen inevitablemente de la propia estructura de la realidad. La ley superior es, por tanto, la manifestación moral de la misma inteligencia que regula órbitas, sistemas, ciclos y procesos vitales. La diferencia con la voluntad humana. La voluntad humana es, por naturaleza, parcial y limitada. Percibe fragmentos de la realidad, no el todo. Está atravesada por emociones, por intereses inmediatos, por miedos y deseos que nublan el discernimiento. Puede errar, puede justificarse, puede corromperse. Incluso cuando actúa con buenas intenciones, carece de una visión completa de las consecuencias que sus decisiones generarán en el tiempo, en otros y en el conjunto del orden. Por esa razón, cada vez que los seres humanos intentan fabricar leyes desde su propia voluntad, el resultado es siempre el mismo: sistemas que necesitan ser sostenidos artificialmente mediante control, vigilancia,
castigo y correcciones constantes. No porque quienes los diseñan sean necesariamente malintencionados, sino porque ninguna voluntad limitada puede sustituir la coherencia intrínseca del orden natural. Allí donde la ley humana aparece, aparece también la necesidad de imponerla, defenderla y remendarla sin cesar. La voluntad superior, en cambio, no opera desde la parcialidad ni desde la emoción. No decide, no delibera, no corrige desde fuera. Es ilimitada en perspectiva, perfectamente informada, impersonal y no arbitraria. No puede ser corrompida porque no persigue fines propios ni responde a intereses. Es coherente en sí misma y absoluta en la operación de consecuencias, no porque mande, sino porque estructura la realidad tal como es. De esta diferencia surge la contradicción esencial entre la ley y la ley. Las leyes humanas intentan imponer comportamientos desde el exterior, sustituyendo la comprensión por obediencia. La ley superior no impone nada, se limita a operar consecuencias. No ordena cómo actuar, revela qué ocurre cuando se actúa en coherencia o en resistencia. Allí donde la voluntad humana necesita fuerza para sostenerse, la voluntad superior solo necesita operar.